Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Mesia, tengo 28 años de edad y resido en mi hermosa Caracas, Venezuela. Soy estudiante del primer trimestre de psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en donde el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que son las bases fundamentales y legales que tenemos en nuestra casa de estudios, en donde debemos de tomar en cuenta que la UNESCO en el 2007 definió la eficiencia académica como el grado en el cual un sistema educativo consigue optimizar la relación inversión y resultados, en donde los resultados de cualquier casa de estudio deben de ser en formar profesionales completamente éticos y morales y altamente capacitados para la competencia laboral. Esta educación universitaria tiene como función un proceso fundamental en donde tanto nuestros derechos como nuestros deberes deben de ser cumplidos. Para ello es importante saber cuáles bases, cuáles reglamentos se acoplan muchísimo más a nuestra personalidad, a nuestro sentido ético, a lo que somos como personas y elegir una casa de estudio que tenga todos estos valores con los que nos compenetremos, porque esto nos va a dar como resultado poder terminar nuestros estudios de una forma totalmente saludable, confiable y sobre todo con un muy buen augurio y con muy buena estima y recuerdo sobre lo que fue nuestra casa de estudio. Para ello debemos de tener en cuenta que los primeros puntos que debemos de conocer sobre estos legamentos fundamentales son los principios rectores de la Universidad Venezolana, el Consejo Nacional de Universidades, porque aunque estemos en una casa de estudio que tiene un reglamento individual, esta se rige también por el Consejo Nacional de Universidades a nivel nacional. También debemos de saber qué tipos de universidades existen para saber con cuál nos podemos amoldar muchísimo mejor. Su fundamentación legal, que ya lo habíamos mencionado, es lo primordial, el consejo universitario y el reglamento para las evaluaciones. Así que no te puedes perder este video que a continuación vamos a estar explicando todos estos tópicos que ya antes habíamos mencionado para que tú, para que yo nos sintamos a gusto en estudiar en una casa de estudio en donde nos compenetremos en totalidad y en donde nuestros derechos se hagan valer. Así que quédate aquí con nosotros. Punto número uno, principios rectores de la educación venezolana. En el marco jurídico venezolano, la educación universitaria tiene su basamento legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, en ese pequeño librito en donde están contemplados todos nuestros derechos, deberes y nuestras leyes. En ella tenemos también lo que llamamos los principios rectores de la educación universitaria, en donde en el artículo 33, basado en la Constitución, estos principios dicen que la educación es de carácter obligatorio, público y de ejercicio de pensamiento crítico y reflexivo. Esto quiere decir que como personas, como individuos, tenemos el derecho a, sin importar nuestra ideología, nuestra raza, nuestra etnia, nuestra nacionalidad, ni siquiera nuestra edad, em, tenemos la potestad de poder estudiar de una forma ya sea gratuita, ya sea en la institución en donde más cómodos nos sintamos o en donde nuestros basamentos se sientan muchísimo más protegidos, en donde nuestra pertinencia a la formación integral y la formación a lo largo de la vida va junto con nuestra autonomía, la solidaridad y la articulación y cooperación institucional. Todo esto está contemplado en el artículo 33 de los principios rectores de la educación universitaria. Asimismo, se detecta en el artículo 6 la calidad como una competencia del Estado. Por ende, cada institución en donde hagamos vida, en donde vayamos a estudiar para formarnos como futuros profesionales, nos tienen que asegurar la calidad de la educación. Por ende, tienen que haber muy buenos maestros competentes. Los pensum de estudios deben de estar bien respaldados, deben de estar bien completos, concisos, en donde nos aseguren que cuando culminemos nuestros estudios salgamos como profesionales totalmente competentes para el ámbito laboral y preparados con una carga cognitiva que
nos avale como unos muy buenos titulados. Para todo esto que ya habíamos mencionado anteriormente, también entra nuestro punto número 2, que es el Consejo Nacional de Universidades, el cual es el organismo encargado de asesorar técnicamente a las instancias competentes del sistema de educación universitaria. Aquí entra en papel la importancia de tener un buen consejo consultivo nacional de posgrado, de pregrado, de oficinas de planificación, de instituciones, de técnicos. Es aquí donde nos brindan y donde tienen como misión el calificar las personas competentes que nos van a brindar asesoría cognitiva, en donde los maestros nos van a enseñar y nos van a inculcar valores eh, con el objetivo de crear nuevos profesionales en la República que sean de muy buena calidad. Para eso el CNU está comprometido con la asesoría de todo el personal administrativo de seguridad educacional, entre otros, eh, para brindarnos a nosotros todas esas oportunidades que merecemos para ser unos excelentes profesionales. Luego entramos en el punto número 3, la ley de universidades. Aquí hay un artículo que me encanta, que es el artículo número 1, en donde dice que la universidad es fundamental, una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestros maestros tienen la misión de prepararnos a nosotros porque quieren vernos crecer, porque creen en la productividad de su nación, en el crecimiento laboral, en tener profesionales de verdad que vayan acorde a los valores éticos y morales de Venezuela, en este caso. Y que nosotros como alumnos, más allá de verlos a ellos como nuestros mentores, como nuestros guías, también los vamos a ver a ellos como parte de nuestro hogar. Pues van a ser esos padres que nos van a estar enseñando, que nos van a estar ayudando a caminar paso a paso con su ejemplo para luego poder nosotros llevar a cabo la responsabilidad de tener una profesión en donde pongamos en alto siempre nuestra nación. Y es aquí donde pasamos al punto número 4, los tipos de universidades en Venezuela. ¿Por qué necesitamos saber qué tipos de universidades hay en nuestro país? Pues para saber a dónde nos vamos a dirigir, cuál es el que se acopla a nuestras necesidades, a nuestros intereses y a nuestros objetivos. Como ya lo había dicho anteriormente, cada una trabaja de forma autónoma y tiene como que un sentido individual en donde los reglamentos pueden variar de una u otra. Así como las carreras a elegir, los pensum de estudios, entre otras cosas. El- los primeros tipos de universidades son las universidades nacionales autónomas. Ellas tienen la autonomía orgánica para determinar sus normas y reglamentos internos. Tienen autonomía académica para planificar, organizar y ejecutar los cursos que la propia institución estime necesarios, lo que ya había dicho con anterioridad. También tenemos la Universidad Nacional Experimental, que a diferencia de la autónoma, estas son creadas por el Estado venezolano para ensayar nuevos rumbos y estructuras académicas y administrativas. Estas pierden un poco esa autonomía de individualizarse en cuanto a pensum, en cuanto a manejo administrativo, académico, entre otros. Estas pasan a ser parte del Estado. Por ende, el CNU es quien hace sus bases fundamentales legales y quien plantea cuáles van a ser los deberes y los reglamentos que vamos a seguir. También tenemos la universidad privada, que es una institución establecida por una persona natural o jurídica de carácter privado. Esta tiene como finalidad
enseñar también de la misma manera que las otras universidades y tiene también un peso, ya que estas son autorizadas por el Estado, sin pasar por un proceso en donde el Estado estudie si la universidad está de verdad apta para generar profesionales altamente calificados y cualificados. Esta no funcionaría. Así que las universidades privadas son una muy buena opción que además de ellos no se someten a ciertos reglamentos que en la pública pueden retrasar un poco el proceso administrativo o educativo. Las universidades pedagógicas son aquellas que la educación desde una perspectiva que va más allá de la evaluación estandarizada. Esta nos lleva necesariamente a ver el docente y su formación como artífices de todo lo que puede suceder. Es muy buena y es esperanzadora en el campo de la educación, porque su misión es enseñar a enseñar y aprender a aprender. Dirás, pero suena un poco extraño o metafórico, pero la misión de estas universidades es que nos humanicemos y que empaticemos con nuestra paciencia y con quienes nos rodean para nosotros poder transmitirle de una muy buena manera esos conocimientos. Es tener las herramientas de poder enseñar, es tener las herramientas de aprender de una forma psicológica muy fácil, de una forma amena y de que sobre todo lo que estudiemos realmente sea lo que queremos. Luego viene también las universidades andragógicas, que son aquellas a las que ayudan a los adultos a aprender, basándose en suposiciones sobre las diferencias entre niños y adultos. Estas son las llamadas universidades dedicadas para las personas mayores de edad. Y con mayores de edad me refiero a personas de la tercera edad, en donde tienen un espíritu de querer satisfacer sus ganas cognitivas, de aprender una profesión, de estudiar y que tienen muy en claro de que nunca es tarde para ello. Estas universidades son dedicadas a ellos, en donde hasta los horarios tienden a ser muy diferentes a las universidades convencionales, porque ellos también son conscientes de que la mayoría de estas personas trabajan, tienen obligaciones y pare de contar. También tenemos los colegios y academias universitarias, que son las instituciones diseñadas para brindar orientación básica y multidisciplinaria para la información y formación de recursos humanos. Estas son las instituciones y los colegios que nos ayudan a formarnos en un oficio en donde las prácticas son sumamente rápidas, en donde la formación es sumamente práctica y podamos salir de allí con un certificado que nos avale como, como personas capacitadas y aptas para llevar a cabo un oficio determinado. Todas estas universidades son sumamente importantes. Solo debes de buscar cuál es la que se acopla más contigo y evidentemente buscar cuáles son sus reglamentos, bases legales para registrarte en ellas. Por último, entramos en el punto de el reglamento de evaluación. Hay dos tipos de reglamentos para la evaluación, las evaluaciones formativas y las evaluaciones sumativas. Las evaluaciones formativas son aquellas que nos van a enseñar y nos van a hacer colocar en práctica lo aprendido, pero no tienen una ponderación calificativa. Y las evaluaciones sumativas son aquellas que sí tienen un peso en nuestro promedio, en nuestras notas de estudios y que al realizarlas vamos a ir acumulando una serie de puntuaciones que van a determinar cuál va a ser nuestra calificación final en un área de estudio. Estas sumativas son importantes porque determinan qué tanto hemos aprendido y nos la califican, pero la formativa también son sumamente importantes porque son las que nos ayudan a reforzar el conocimiento que ya obtuvimos, es la que nos ayuda a colocar en práctica sin sentir esa presión de si lo hacemos bien o lo hacemos mal o cuánta nota sacaremos. Y es esa que nos guía paso a paso sobre cómo debemos de hacer las cosas
nos plantea juegos didácticos, nos plantea videos, nos plantea una serie de elementos y de actividades en donde de forma didáctica también podemos aprender. Teniendo todo esto claro, entramos a nuestra conclusión. Y ustedes me dirán, wow, ahora con toda esta información, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Bueno, lo primero que tienes que tener claro es que las universidades son centros de conservación y transmisión de la cultura. Nuestra misión es que nosotros como seres humanos y como ciudadanos de nuestra nación, coloquemos siempre el nombre de ella en alto y podamos ejercer nuestras funciones y nuestras profesiones de la manera mejor calificada posible. Es importante que el Estado nos dé unas buenas bases fundamentales en donde nos asegure nuestros derechos como estudiantes, en donde alenten a las personas a estudiar, a ser profesionales y en donde sobre todo como organización para la formación profesional nos ayuden a hacer centros de investigaciones científicas, nos ayuden a culminar nuestros estudios de forma exitosa, para crear modelos presentados al pueblo, a nuestra comunidad, eh, y sobre todo para que aporten un gran valor humano a nuestro país. Por último, cabe destacar que debemos valorar y respetar cada alineamiento planteado en nuestra casa de estudios. Recuerden que nuestra casa de estudios viene siendo nuestra segunda casa en donde vamos a convivir, en donde nos vamos a formar y así como respetamos a nuestras madres y a nuestros padres, así debemos de respetar a todo el personal administrativo, docente, académico que se encuentra en nuestra casa de estudios. Debemos representar en un futuro con honor nuestra alma mater encargada de forjarnos como grandes profesionales en donde la calidad, la equidad, el compromiso y el apoyo son sin duda las mejores características que posee una institución. Y como estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, quiero en un futuro dejar en alto el nombre de mi queridísima casa de estudio que sé que me va a forjar de la mejor manera posible como futura psicóloga de la República Bolivariana de Venezuela. Así que los dejo con una pequeña frase del CNU que dice, la realidad social es causa y consecuencia de lo que es su educación superior. Así que les dejo eso allí para que reflexionen al respecto y vean la necesidad y la importancia que es tener unas buenas bases fundamentales legales en nuestra educación universitaria. Muchísimas gracias por su atención. Recuerda darle like al video, seguirme y comentar cuáles son tus aportes para tener un debate constructivo y educativo. Bye bye.